Con la ayuda del Señor hoy vamos a seguir considerando nuestro cristianismo desde una perspectiva práctica. Nos está sirviendo como guía este más que recomendable libro de Ray, Cristianismo Práctico, donde nos habla de deberes, peligros, privilegios y, como en el caso de esta mañana, también de experiencias. ¿Y cuál es esa experiencia que vamos a ver esta mañana? La enfermedad. Abramos, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 3, donde leemos: Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, Padre Eterno, queremos nuevamente venir a tu presencia en esta hora para darte muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas para estar escuchando tu palabra, y te rogamos, Señor, que des oídos para oír a aquellos que estarán escuchando, y también a un servidor, facúltame, bendito Padre, para que pueda hablar por boca tuya. Danos corazones humillados delante de ti, Señor. Visítanos por tu Espíritu para que podamos atesorar las bendiciones que tú has preparado para nosotros en este tu día santo. Bendícenos, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. El capítulo 11, del cual hemos leído este versículo 3, es bien conocido por todos aquellos que amamos la palabra de Dios y la leemos a diario. En él se nos refiere el portentoso milagro de la resurrección de Lázaro, llevada a cabo por el Señor Jesús. La palabra de resurrección es muy importante para todos los creyentes, ya que está vinculada con el reino de Dios, y este evento tan importante en la vida de Cristo significó mucho para todos aquellos que estaban presentes, para los que lo vieron. El Señor se agradó en hacer esta gran señal de esperanza, y muchos del pueblo creyeron, también de los judíos. No, en cambio, los líderes religiosos, como el sacerdote Caifás, el cual profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esto lo leemos en este mismo capítulo, un poco más adelante, en el versículo 51 exactamente. Y no solo eso, sino que los líderes religiosos, que no el pueblo, quisieron incluso volver a matar a Lázaro, quisieron volverlo a llevar al sepulcro. Esto lo vemos en el capítulo 12. Y solo Juan menciona este milagro, pero lo hace con gran lujo de detalles. Probablemente no haya otro escrito que se pueda comparar con este capítulo, en su fiel parecido con la realidad, en su ternura y en su sencillez. Este texto es una de las grandes pruebas de la inspiración de las Escrituras. Es algo que ni siquiera los incrédulos pueden explicar, y no es otra cosa que la poderosa mano de Dios. Las palabras acerca de las cuales estamos meditando son conmovedoras y a la vez instructivas, y refieren el mensaje que Marta y María enviaron a Jesús por causa de la enfermedad de su hermano Lázaro. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Un mensaje breve y sencillo, pero a la vez cargado de profundidad. Observemos su fe. Observemos la fe de estas santas mujeres que acudieron al Señor en su hora de necesidad. Como niños asustados acuden a su madre, así vinieron al Señor, como su pastor, como su amigo todopoderoso. Tan diferentes como eran en temperamento natural, las dos estuvieron de acuerdo en esto. Y la ayuda de Cristo fue su primer pensamiento en el día de la prueba. Hicieron lo correcto: acudir al Señor, su primer pensamiento. Porque si no es así, vendrá el desaliento y la duda, y la preguntita: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ahora? Cuando parece que las cosas empezaban a ir bien. ¿Por qué de esta manera tan dolorosa?
esta prueba tan larga. Señor, tú puedes detener esto en un instante. Probablemente nunca vamos a conocer los motivos exactos de por qué el Señor permitió tal enfermedad, tal proceso doloroso, en la mayoría de los casos. Esas razones minuciosas permanecerán ocultas mientras vivamos en este mundo. El Señor, que es omnisciente, no nos revela todo. Pero debemos saber algo, y no solo saberlo, sino también recibirlo con toda el alma. La Biblia no nos revela en detalle el motivo de nuestro sufrimiento, pero sí nos revela con claridad los propósitos más grandes, los que sostienen la fe, cuando todo se tambalea. La palabra de Dios nos entrega verdades firmes, que son columnas que no se mueven, para que cuando llegue la prueba, la enfermedad, y ésta llegará, no sucumbamos. Cristo constituyó el refugio al que acudieron Marta y María en el momento de necesidad. Y bienaventurados seamos todos aquellos que hacemos lo mismo. Observemos también la humilde sencillez de su lenguaje acerca de Lázaro. Lo llaman el que amas. No dicen el que te ama, ni el que cree en ti, ni el que te sirve. Marta y María dan muestra de la buena instrucción que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Habían aprendido que es el amor de Cristo por nosotros y no nuestro amor por Él, que esa es y debe ser la verdadera base de nuestra esperanza. Observemos finalmente, dentro de lo que es esta introducción, la conmovedora situación que pone de manifiesto el mensaje de las hermanas de Lázaro. El que amas está enfermo. ¿Quién era Lázaro? Pues era una buena persona, era creyente, se había convertido y su corazón había sido renovado, se estaba santificando y era heredero de la gloria, amigo nada más y nada menos que de nuestro Señor. Sin embargo, estaba enfermo. Esto nos enseña que la enfermedad no es señal de desagrado por parte de Dios, tal y como compartía el hermano también, la enfermedad que sufre nuestro pastor. Pues sabemos que es un hombre que es fiel al Señor y aún así está enfermo. Pero no lo debemos ver como un desagrado por parte de Dios, porque entendemos que nuestro pastor no busca el desagrado de Dios, al contrario, busca cada día honrarle, y es muy visible. Entonces tiene el propósito de ser para nosotros bendición, no maldición. Es duro a lo mejor entender esto, pero es así, y además la palabra lo dice. En Romanos capítulo 8 y versículo 28 leemos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bienaventurados todos aquellos que hemos o estamos aprendiendo esto. Dichosos los que cuando estamos enfermos podemos decir: esto es obra de mi Padre, debe ser bueno. Después de esta introducción quisiera pedirles que sigamos centrando nuestra atención en esta experiencia que es la enfermedad. Es algo que todos deberíamos hacer, mirarla de frente, ya que no podemos evitarla. No es necesario tener el don de profecía para ver que la enfermedad un día u otro a todos nos llegará. En medio de la vida estamos en muerte. Por eso hoy vamos a considerar la enfermedad como creyentes, como cristianos. Y no se preocupen, el hecho de considerarla no hará que acelere su llegada. Y con la bendición y la ayuda del Señor puede enseñarnos mucha sabiduría. Lo vamos a hacer desde tres aspectos que vamos a desarrollar a continuación, y el primero es el predominio universal de la enfermedad.
En este punto no es necesario tampoco redactar grandes tesis doctorales para demostrar que esto es así. La enfermedad está en todas partes, en todos los continentes, tanto en latitudes calurosas como donde solamente hay hielo, en naciones civilizadas como en tribus salvajes. En todos los lugares del planeta, hombres, mujeres, niños caen enfermos y mueren. La enfermedad penetra en todas las clases sociales. Tampoco la gracia eleva al creyente por encima de su alcance. Cuando llega, ni reyes ni súbditos pueden impedir su asalto. Los pacientes y también sus médicos, todos cedemos delante de este enemigo. La enfermedad es de todo tipo y descripción, y desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies, ya lo aprendemos con Job, somos susceptibles de enfermar. Las posibilidades que tenemos de enfermar y de sufrir sus consecuencias, el solo hecho de pensarlo ya nos horroriza. Y es que prácticamente es imposible contar la cantidad de dolencias por las que nuestra constitución física puede verse afectada. ¿Han visto alguna vez un museo de anatomía patológica? Solo de pensarlo sentimos escalofríos, ¿verdad? Y es que nuestro cuerpo, al igual que un arpa de 1000 cuerdas, es difícil que esté mucho tiempo afinado. Por eso, lo asombroso no es que muramos tan pronto, sino que vivamos tanto. La enfermedad muchas veces es una de las pruebas más humillantes que nos pueda sobrevenir. Tiene la capacidad de convertir al más fuerte en el más débil, al más valiente en el más asustadizo. Somos una obra maravillosa y formidable de Dios, como leemos en el Salmo 139 y versículo 4. Y la relación entre el cuerpo y el alma es curiosamente estrecha. Por eso la influencia que ciertas enfermedades pueden ejercer en nuestro ánimo y en nuestro carácter es mucha. Hay todo tipo de dolencias, de órganos como el hígado, como los pulmones, del cerebro, de los nervios. Son capaces de reducir a la persona más sabia y más sana al estado prácticamente de un bebé. Quien quiera saber hasta qué profundidades de la humillación podemos caer, solo tiene que visitar psiquiátricos, geriátricos u hospitales. La enfermedad, cuando enseña su rostro más duro, no se puede prevenir. Con nada hay que podamos hacer. Es posible a lo mejor alargar un poco la vida con la habilidad de los médicos y los descubrimientos que hacen los científicos. Una buena sanidad bien planificada puede reducir la tasa de mortandad de un país. Pero a pesar de todo, las personas en todo tiempo y lugar seguiremos enfermando y muriendo. Salmo 90 y versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia, trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y si hoy algunas personas pasan de 80 y llegan a 90, incluso a 100, pues no es otra cosa que la longanimidad de nuestro Señor. Está dando un poco más tiempo para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Este testimonio, que era cierto hace 3000 años, aún sigue siéndolo hoy. Pero ¿cómo podemos entenderlo? ¿De qué manera podemos explicarlo de manera sencilla para dar respuesta a nuestros hijos, a los pequeños, cuando preguntan ¿qué le pasa a la abuela? ¿O qué le pasa al abuelo? ¿Por qué está enferma o enfermo? Y ponen esa carita y dicen asustados, ¿se va a morir? ¿Y qué responder? Busquemos algunas palabras acerca de esto. ¿Podemos suponer siquiera que Dios haya creado las enfermedades en un principio? ¿Es posible imaginar que aquel que fundó el mundo con un orden perfecto fuera a la vez quien formó tanto dolor y sufrimiento innecesario? ¿Pensamos que quien hizo todo bueno en gran manera fue el causante de que la raza de Adán enfermara y muriera?
Solo la idea ya es una incoherencia, pues introduce imperfección entre las obras perfectas del Creador, por lo que esa idea no nos puede satisfacer. La única idea y explicación satisfactoria es la que da la Biblia. Algo ha entrado en el mundo destronando al hombre de su posición original y despojándole de sus primeros privilegios. Como un puñado de grava lanzado en un motor, algo entró que estropeó el orden perfecto de la creación del Señor. ¿Pero qué es ese algo? Ese algo es el pecado. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es la causa de todas las enfermedades, de todo el sufrimiento que predomina en la tierra. Todo forma parte de esa maldición que entró en el mundo cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron. La caída trajo la enfermedad. Ninguna dolencia habría si no hubieran pecado. Esto es uno de los grandes hechos evidentes en la condición humana que solo la Biblia puede explicar. Por eso se necesita mucha más credulidad para ser incrédulo que para ser cristiano. Así es que una de las mayores dificultades que se cruza en el camino de los ateos es cómo el Señor diseñó nuestro cuerpo. Todos hemos oído hablar de los ateos. Un ateo es alguien que profesa creer que no existe Dios alguno ni creador, ni causa primera, y que todas las cosas se formaron en este mundo por mera casualidad, por el azar. Pero ¿qué respuesta puede dar en una facultad de medicina, anatomía, cirugía, ante la maravillosa estructura del cuerpo humano? La perfecta adaptación de cada parte con el propósito al que sirve, el mecanismo que existe para suplir el desgaste. ¿Qué respuesta dará a esto que se formó por azar, por casualidad, por un accidente? En absoluto. El diseño es una dificultad en el camino del ateo. También hay deístas. Un deísta es alguien que profesa creer que hay un Dios, un creador, pero no cree en la Biblia. Un Dios, pero sin Biblia, sin su palabra, sin su voluntad escrita. Un creador, pero sin cristianismo, y mucho menos práctico. Ese es el credo de un deísta. ¿Cómo alguien puede prestar oído a algo así, verdad? ¿Y qué respuesta puede dar a la terrible obra de la enfermedad? ¿Qué puede decir delante de un niño pequeño que está gravemente enfermo y que apenas distingue entre el bien y el mal? ¿O qué diría de una amorosa madre de una familia numerosa, en fase terminal de una dolorosa enfermedad? La carne es heredera de abrumadoras angustias y dolores. ¿Qué razón puede dar un deísta a esto? Creen que existe un Dios grande y sabio que ha hecho el mundo, pero no creen en su palabra. Pídele que te explique esas huellas del desorden e imperfección en la creación divina, en la cual cree. Pregúntale a quienes se creen demasiado sabios y no creen en la teología cristiana, y por tanto en la caída, que te expliquen o qué explicación tienen acerca del predominio de la enfermedad en el mundo. En vano lo haremos. No podrán darnos una respuesta satisfactoria. Al igual que para el ateo, la enfermedad es una dificultad insuperable en el camino del deísta. Hemos pecado y por lo tanto sufrimos. Nuestros primeros padres cayeron de su primer estado. Por eso los hijos enfermamos y morimos. El predominio de la enfermedad constituye una de esas evidencias indirectas de que la Biblia es verdad. La palabra lo explica, da respuesta a las preguntas que surgen acerca de este tema. A las mentes que buscan, ninguna otra religión puede hacerlo. La mayoría fallan y las que no fallan guardan silencio.
Solo la Biblia habla abiertamente de esta cuestión y proclama que somos una criatura caída, pero también plantea un sistema reparador. La conclusión es que la Biblia procede de Dios. El cristianismo es una revelación del cielo. En Juan, capítulo 17 y versículo 17, leemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como saben, recientemente hemos viajado a Tenerife. Quisimos llevar a la pequeña Gema a esta escuela bíblica de verano. Y hemos podido vivir de cerca, por medio del pastor Carlos Chico, cómo es ese último tiempo para un hijo de Dios, cuando va a partir con su Señor. Aunque nuestro hermano Ricardo estaba en La Gomera, la actitud del pastor Carlos y demás familiares nos dio luz acerca de este tema, el que enfermamos y morimos. Pudimos ver el afán del pastor Carlos para asegurarse de que su hermano se iba con el Señor. Hasta el último momento, cuando estaba lúcido, le preguntaba a Ricardo: ¿te vas con el Señor? Y Ricardo: sí, Carlos, me voy con mi Señor. Es algo realmente hermoso de poderlo vivir. Además de esto, como el pastor también humildemente pedía oración para que nuestro Señor le concediera gracia, lo oraba también nuestro hermano José antes, y que las palabras que iba a pronunciar en el funeral de su hermano Ricardo fueran una oportunidad para predicar el Evangelio y sirvieran para tocar esos corazones endurecidos de familiares en esos momentos en los que hay algo de blandura, y todo ello para la gloria de nuestro bendito Salvador. Es hermoso ver eso. También tuvimos otra experiencia muy enriquecedora acerca de la enfermedad, el testimonio de una nuera que, quebrantada por la enfermedad de su suegra, había trabajado una relación filial. Era nuera, pero había trabajado una relación de madre a hija para presentarle el Evangelio de Cristo. Eso también es hermoso. Para esto los deístas y los ateos, ¿qué respuesta tendrían? Ninguna. Y también esto de ninguna lo pudimos comprobar, ya que el último día, unas horas antes de coger el barco, nos llamó una amiga para decirnos que su cuñado había fallecido. Fue un buen amigo mío hace tiempo, pero bueno, se marchó a Galicia y ya la relación se enfrió. En su tiempo quiso ser el padrino de nuestro hijo Rodrigo. Pero qué diferente fue esa llamada, qué diferente todo de las experiencias con los hijos de Dios a lo que es. En fin. Donde no está la palabra, no hay luz y por lo tanto tampoco respuestas. Solo la Biblia es la revelación que Dios hace de sí mismo a la humanidad. Por eso, desde siempre, el escepticismo ha atacado contra el libro inspirado, haciendo preguntas rebuscadas, a ver si nos sentíamos incapaces de responder. Mantengamos nuestras almas bien ancladas en ese principio seguro de que la Biblia, en su totalidad, es una verdad divina. Sepamos que a pesar de todos sus argumentos, no hay ningún otro libro ni nada en este mundo que se le pueda comparar y que supla plenamente las necesidades del hombre, explicando además el estado de la humanidad. Sabemos que hay cosas difíciles en la palabra y que el Señor es soberano también en cuanto a revelación. Expliquemos que tenemos fe y no nos conformamos, sino que esperamos, encontrando la verdad suficiente para satisfacer nuestra conciencia y alimentar la salvación de nuestras almas. Las cosas difíciles un día se aclararán y lo que ahora no entendemos, para ello tendremos toda una eternidad. Con esto lo que les aliento es a no entrar en esas, si no lo tenemos claro, y esas discusiones, porque ellos inciden, en eso se extienden. No,
Bien, el segundo aspecto que vamos a ver es cómo la enfermedad confiere beneficios a la humanidad. También es algo difícil, pero es así. Es difícil asociar la palabra bendición cuando lo que estamos hablando es de enfermedad, pero es importante que comprendamos claramente esta parte de nuestro tema, la enfermedad. Supuestamente es uno de los puntos débiles del gobierno divino en este mundo. Y este tema en el que impíos y escépticos es el tema preferido, en el que los impíos y los escépticos se extienden. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir el dolor? ¿Cómo puede el Dios de misericordia permitir la enfermedad? Podría impedirlo, pero no lo hace. ¿Cómo entendemos eso? Tal es el razonamiento con el que a menudo se topa el corazón humano. La respuesta para los que así piensan es que ese modo de pensar es irracional. El universo y su orden se ven frecuentemente perturbados por terremotos, huracanes, tempestades. Pues no, de la misma manera que eso no altera el orden de Dios, aunque se produzcan, tampoco la enfermedad puede cuestionar la misericordia de Dios. Para aquellos que tienen dificultades para reconciliar el predominio de la enfermedad con el amor de Dios, es recomendable que pongan la mirada en el mundo que los rodea y observen. Continuamente se están produciendo hechos irracionales, ahí sí, en el mundo, hechos irracionales, como que quieren perturbar, si pudieran, la providencia divina. Ya no terremotos, sino matanzas increíbles, genocidios, cosas irracionales. Y eso no lo cuestionan, o lo cuestionan poco, lo ven como algo normal. Claro, se ha producido tanto a lo largo de la historia que, en fin, el sufrimiento es un llamado al arrepentimiento, pero la gente piensa: ¿para qué arrepentirme si eso a mí no me va a pasar? Es que yo no soy como esa gente, no tengo nada que temer. Buscamos excusas para sentirnos seguros, pero el llamado de Cristo es claro: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La enfermedad es como una alarma que usa el Señor, es como ese que camina directo al abismo, va directo al abismo y alguien le grita por ahí: ¡no! No es crueldad, ¿verdad? Eso es amor. Así tenemos que ver la enfermedad, como ese grito de advertencia, de alarma, que nos despierta para que no estemos atesorando ninguna cosa en este mundo por encima del Creador. Dios no es el causante de la enfermedad, pero sí permite que ocurra, no porque Él se deleite en afligir, sino porque desea bendecir, beneficiando el corazón, la mente, la conciencia y el alma del ser humano, y no solo aquí, sino por toda la eternidad. La enfermedad entraña sufrimiento, conlleva desdicha, pero no puede ser considerada como puramente mala. Hay que ver en ella una sabia permisividad divina, una provisión útil para frenar los estragos del pecado. Debemos aprender que en ella a veces hay un bien. La enfermedad nos ayuda a recordar la muerte. La mayoría vive como si no fueran a morir. Persiguen objetivos, enfrascados en negocios, proyectos, como si el mundo fuera a ser su hogar eterno. Hacen planes como el rico insensato. Se creen dueños de todo, también de su vida. No saben que somos simples mayordomos. Únicamente la enfermedad puede disipar en un momento esas ilusiones vanas. Es esa alarma que nos despierta y nos recuerda que además de vivir también tenemos que morir. Y esto es un beneficio. También es algo que nos lleva a pensar seriamente en Dios, en el alma y en el mundo venidero. Sabemos que sanos no encontramos tiempo para estas cosas.
Lo vemos cuando predicamos el Evangelio, cómo se contrarían y desconectan y les resulta fastidioso, no quieren oír. Pero también sabemos que cuando estamos postrados en el lecho por la enfermedad, hasta un rey perverso como Ben-Hadad pudo pensar en Eliseo. O los marineros paganos en el barco, con la muerte a la vista. Tuvieron miedo y cada uno de ellos clamó a su Dios. Jonás capítulo 1 y versículo 5. Cualquier cosa que ayude a reflexionar es un beneficio. La enfermedad ayuda a ablandar los corazones y a enseñar sabiduría. Sabemos que el corazón natural es duro como el pedernal. Solo ve el bien en alguna cosa de esta vida y su felicidad la pone en algo de este mundo. Por eso solo la enfermedad es capaz de corregir en muchas ocasiones tales errores. Tiene la capacidad de hacer ver lo huecas que están todas estas ideas. Puede hacer ver que el dinero no es lo que necesita el corazón, o que las frivolidades del mundo no son sino míseros consoladores cuando estamos enfermos. Ciertamente cualquier cosa que nos obligue a quitar la mirada de lo terrenal constituye un bien real. Y cómo nos nivela y nos humilla. Todos somos orgullosos y altivos por naturaleza. Ni siquiera los más pobres están libres o estamos libres de esa infección. La enfermedad es un domador eficaz, nos obliga a aceptar la realidad, la verdad, de que no somos sino simples gusanos. No es fácil mostrar orgullo delante del ataúd. Cualquier cosa que nos enseñe esta lección es buena. Y más cuando además de todo esto la enfermedad pone a prueba nuestra religión. ¿De qué clase es? Aunque hay muchos que practicamos la religión, son pocos cuya religión soporta una inspección. Muchos se contentan con seguir tradiciones. Y aquí la enfermedad es lo más útil para exponer la inutilidad de tales fundamentos, que ni siquiera son fundamentos. Muchos credos son aparentemente buenos cuando estamos sanos, pero de nada sirven cuando viene la enfermedad y el dolor, cuando aflora realmente la impiedad del alma humana. Por eso cualquier cosa que nos haga descubrir el verdadero carácter de nuestra fe representa un bien. Aunque estos beneficios no son conferidos a cualquiera que experimente una enfermedad, porque por desgracia es así, son millones los que cada año caen enfermos, después sanan y vuelven al mundo como si tal cosa, sin haber aprendido nada. Viven insensibles y, como leemos en el Salmo 73 y versículo 4, no tienen congojas por su muerte. A tal grado de insensibilidad puede alcanzar el corazón y el alma humanos, y eso es imposible de sondear. Entonces, esos beneficios de que hemos hablado son conferidos a pocos. No, en muchos casos el estar enfermo cambia la perspectiva, produce esas impresiones que hemos comentado. Por eso, para muchos la enfermedad constituye el día de la visitación del Señor. Los sentimientos que despierta la enfermedad y la muerte, si se abonan, muchas veces pueden dar como resultado la salvación divina por gracia. Son una oportunidad. La enfermedad en muchos casos es muy buen ayudador para quienes predicamos el Evangelio. Esos consejos, esas enseñanzas acerca de Cristo, que tan a menudo son desatendidos cuando se goza de buena salud, surten un efecto diferente en el día de la enfermedad. Parece que como que se despierta algún interés. La debilidad con frecuencia ha llevado a muchos en la maravillosa providencia de Dios a alcanzar salvación.
Así es, en un mundo perverso lleno de depravación, la enfermedad ha sido, es y será una ayuda para las gentes, para que las gentes piensen en Dios y también para que piensen en sus propias almas. Verdaderamente confiere un beneficio sobre la humanidad. Por eso no murmuremos tanto contra ella, ni nos quejemos por su presencia en el mundo. Es un testigo del Señor y debemos dar gracias por ella. Es consejera del alma, avisador para la conciencia y purificador del corazón. Es una ganancia y no una pérdida para el hombre. Mientras estemos en este mundo y exista el pecado, la enfermedad representará una bendición. Bueno, veamos también el tercer y último aspecto de los que estamos tratando. Son las responsabilidades especiales que trae para cada uno de nosotros el predominio de la enfermedad en el mundo. Estamos estudiando nuestro cristianismo práctico y aunque en el día de hoy estamos viendo una experiencia, la enfermedad en este último aspecto, las responsabilidades, las que tenemos cada uno, lo tenemos que ver como deberes. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué lección práctica he aprendido hoy? ¿Qué debo hacer yo en un mundo de enfermedad y muerte? Uno de los deberes supremos que la enfermedad nos impone es el estar siempre preparados para encontrarnos con Dios. La enfermedad es recordatorio de la muerte, la puerta que antecede al juicio, donde nos veremos cara a cara con Dios. Esa es la primera lección. Aprender si se está listo para encontrarse con su Dios. ¿Y cuándo estamos listos o cuándo estaremos listos para encontrarnos con Dios? Nunca antes de que nuestros pecados hayan sido perdonados. Nunca antes de que nuestro corazón haya sido regenerado. Nuestros pecados son muchos. En esta iglesia se nos enseña o enseñamos a confesarlos con nuestra boca. Cada domingo confesamos y pedimos perdón. Solo la sangre de Cristo puede lavar esos pecados. Solo la justicia de Cristo nos hace aceptables a los ojos de Dios. Solo la fe, sencilla como la de un niño, nos hace partícipes de Cristo y de sus beneficios. ¿Sabrías decir si estás listo para encontrarte con el Señor? Si no es así, ¿dónde está tu fe? Nuestro corazón natural no puede estar en compañía divina. Ha de ser transformado por el poder del Santo Espíritu de Cristo y hacernos a la imagen de nuestro Señor. Las cosas viejas deben pasar y todas deben ser hechas nuevas. Si no, ¿dónde está tu piedad? ¿Dónde las pruebas de tu conversión y de tu santificación? Perdón de pecados, justificación por la fe, rociados con la sangre de Cristo y su Espíritu morando en nosotros. Esto es, vivir poseyendo estas cosas en un mundo lleno de enfermedad y muerte es el primer deber que nuestra alma ha de recibir. Sabiendo que la enfermedad es una prueba para la carne. Podemos sentir, podemos pensar que es una contrariedad severa, pero eso solo es propio de nuestra débil naturaleza carnal. ¿Y qué sale? Pues ahí sale mal genio. ¿Cómo deberíamos fomentar la paciencia, verdad? ¿Cómo podemos aprender a soportar pacientemente la enfermedad? Pues haciendo acopio de gracia en el tiempo de salud. Por medio del Espíritu Santo, su influencia santificadora sobre nuestro temperamento, orando para ser fortalecidos y haciendo la voluntad de nuestro Señor. ¿Y cómo hacemos esto si no podemos? Pues orando y leyendo la palabra. En Juan capítulo 14 y versículo 14 leemos: si algo pidierais en mi nombre,
yo lo haré, no nosotros. Tenemos que pedir y el Señor lo hará. Hagamos acopio para la hora de la enfermedad. Así, aunque nuestra dolencia no sea para muerte, será para la gloria de Dios, como también nos ha leído el hermano en Juan capítulo 11 y versículo 4. Otro de esos deberes supremos que la enfermedad nos impone es que estemos siempre dispuestos para compadecernos de nuestro prójimo y serles de ayuda. Nunca estará lejos de nosotros la enfermedad. Y allí donde está hay un llamamiento a este deber, aunque solo sea una visita cordial, una muestra de interés. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Eso puede hacer mucho bien. ¿Con qué poquito? Eso suaviza asperezas y nos une a las personas y ayuda a guiar a las personas a Cristo, a presentar el Evangelio. Y muchos, por estas buenas obras, pueden ser salvos. En el capítulo 6 de Gálatas y su versículo 2 leemos: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estos pequeños actos, aunque no son llamativos ni son hechos heroicos, son una de las evidencias más claras de poseer la mente de Cristo. Eso nos lo enseña también en la palabra, en Mateo capítulo 25 y versículo 36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Con la enfermedad el Señor comprueba la sensibilidad de los cristianos que estamos cerca. Cuidado, no sea que pesados en balanza seamos hallados faltos. Si vivimos en este mundo sin compadecernos de los enfermos, tenemos mucho que aprender. Los que viven una vida sin fe, ¿cómo tenemos que pedir? ¿Cómo tenemos que pedir madurez? Y que el Señor aumente nuestra fe para crecer en santidad y para crecer en paciencia y amor. Porque esto hace que nuestro cristianismo sea auténtico. Esto hace que sea evidente que estamos alcanzando sabiduría. Y esto hace que nuestra vida espiritual sea visible y útil. Porque ¿qué harás tú cuando estés enfermo? Además, como todo el mundo, también para nosotros llegará el momento en que descendamos al valle de sombra de muerte. Puede estar lejos o cerca, eso solo Dios lo sabe. ¿Qué harás entonces? ¿Dónde buscaremos consuelo? ¿Dónde reposará nuestra alma y encima de qué estará nuestra esperanza? Bueno, si esto está en tu conciencia, al igual que el pastor Carlos vemos que hacía, no descanses hasta tener una respuesta satisfactoria. No te descuides. Un ladrón moribundo se salvó para que la gente no desesperase, pero solo fue uno. No podemos ahí esperar al último momento. No, fue uno y por un motivo. ¿Qué harás cuando estés enfermo? Recordemos al rico insensato que proveyó de todo excepto para lo único que era necesario. Aquellos que estén en esta situación y no están preparados para encontrarse con Dios, corran al Señor Jesucristo. No se tarden, arrepiéntanse y clamen al Señor para recibir el perdón de pecados y ser salvos. Todos tenemos un alma y lo sabemos. Clamen por salvación.
Acudamos a Cristo hoy mismo, ahora, busquémosle por fe, creyendo que Él puede salvar nuestras almas. Pidámosle perdón con insistencia, oremos, abramos nuestro corazón y clamemos para que se derrame su Santo Espíritu y que nos haga cristianos cabales. Él oye, y sin importar lo que hayamos sido antes, Él no rechaza nuestra oración, y lo dijo en Juan capítulo 6 y versículo 37, lo podemos leer: el que a mí viene no le echo fuera. Hermanos, cuidado con el cristianismo vago e indefinido. No podemos contentarnos solo con venir a la iglesia. No, eso no basta. Eso no es suficiente para que al final todas las cosas estén bien con Dios. Solo porque Él es misericordioso. No descuidemos hasta tener una comunión real, una unión personal con Cristo. No descansemos hasta que podamos decir como el apóstol en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12: yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito, tu depósito. Una religión vaga e indefinida parecerá estar bien cuando se goza de salud, pero nunca en el día de la enfermedad. Cuando la muerte se halla a la puerta, nada será suficiente, salvo una unión real de corazón con Cristo. Cristo intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Cristo conocido y creído, como amigo, como médico y como sacerdote. Solo Él despoja a la muerte de su aguijón. Busca a Cristo, conócelo y tendrás esperanza y consuelo en medio de la enfermedad, porque solo en las manos del Señor, cuando estemos enfermos, hallaremos quietud. Satanás disfruta atacando cuando estamos débiles, cuando dudamos. ¿Recuerdan la pregunta de la introducción? ¿Por qué a mí? Pues ya sabemos de quién viene. La melancolía aparece con el dolor, con la enfermedad. Vienen malos pensamientos. Malos pensamientos también sobrevienen a los hijos de Dios por la enfermedad, como leemos en el Salmo 31 y versículo 22. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos. Roguemos al Señor para que, al igual que en el trabajo y servicio activo, honremos también a Dios en paciente sufrimiento. Cristo está con nosotros en todo tiempo. Debemos saber y no dudar que la disciplina proviene de su amor y no de su ira. Al contrario, Jesús siempre mostró su compasión con los más débiles. Pensemos que la enfermedad, más que la salud, hace que nuestras experiencias como creyentes se asemejen más a las de nuestro Señor. En Isaías capítulo 53 y versículo 4 leemos: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor Jesús fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Ninguna oportunidad nos ayuda tanto a comprender a un Salvador suficiente como cuando nosotros también somos siervos sufrientes. Es posible que llegue el día cuando, después de luchar contra la enfermedad, la medicina ya no pueda hacer nada más y el final sea la muerte. Nadie podrá hacer ya nada. ¿Qué será lo que nos sostenga en esa hora? ¿Qué nos dará fuerza para decir no temeré mal alguno? Como leemos en el Salmo 23 y en el Salmo 23, el capítulo 1 y versículo 4, nada puede hacerlo, sino una comunión estrecha con Cristo. Cristo morando en nuestro corazón con fe. Solo Cristo puede darnos la victoria completa al final de la lucha. Aferrémonos a Cristo con fuerza, amándolo con sinceridad, vivamos plenamente para Él, imitémosle.
Confesémosle y sigámosle. Una vida así trae recompensa, da luz en el momento apropiado, trae paz en la enfermedad y una corona incorruptible de gloria para el mundo venidero. El tiempo es corto, todo pasa. Algunas enfermedades más y el final. Unos pocos funerales y llegará el nuestro. Después, donde vamos, no hay más enfermedad ni dolor. El lamento habrá acabado para siempre. Hebreos capítulo 10 y versículo 37. Aún un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mientras tanto, vivamos la vida de fe en el Hijo de Dios. Apoyemos todo nuestro peso en Cristo y regocijémonos en el hecho de que Él vive para siempre. El que quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio está vivo, y eso lo podemos leer también en su palabra, en Oseas capítulo 13 y versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción, oh Seol. El que un día cambiará este cuerpo de humillación y de la enfermedad nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, está vivo. En la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, apoyémonos confiadamente en Él y digamos cada día: bendito sea Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude.